Alfonso, ¿estamos? Una pregunta sencilla, digo, antes de empezar a entrar. ¿Por qué queréis hacer este libro? Bueno, pues este libro lo hemos hecho ya para volver a poner de alguna forma en debate el tema del aborto, ¿no? Es un tema que siempre nos ha preocupado, ya antes de que la Convención marcara las pautas de lo relativo al aborto y las personas con discapacidad. Down España es un tema que siempre ha tenido presente y siempre habíamos apostado por lo mismo, por la no discriminación en el tema del aborto. Y entonces nos parecía importante que este libro aclarara un poco esos términos, ¿no? Y por eso nos ha interesado el libro. En el estudio, más se lo ha leído Marilu mucho mejor que yo, no pasa aquí la chuleta a las preguntas, explicáis una realidad que es que ha descendido la natalidad vinculada con la población de personas con síndrome de Down. No sé si eso está vinculado con el crecimiento que se hace cada vez más de mayores pruebas a la persona embarazada y eso conlleva una decisión de la mujer y del marido. Si eso pensáis que es así y cómo se conjuga eso con los derechos del no nacido, claro. Sí, bueno, yo creo que esa es la cuestión, ¿no? La cuestión está en que nosotros calculamos ahora mismo que el 95% de los diagnósticos en el embarazo de síndrome de Down se convierten al final en abortos y por lo tanto sí que tiene que ver muchísimo. De hecho, por ejemplo, el otro día estaba en Murcia y me estaban comentando que durante el año pasado nacieron 2 niños con síndrome de Down, ¿no? Entonces el porcentaje es bajísimo, ¿no? Tiene que ver evidentemente con eso y evidentemente eso se contrapone al derecho de las personas con síndrome de Down pues, a nacer en igualdad de condiciones que el resto de la población. Y luego otro tema es el tema de la madre. Hay veces incluso hay una conclusión que habláis de culpabilización de la madre que está gestando a un niño con síndrome de Down directamente, ¿no? ¿Cómo se traduce esa situación para la madre? Porque eso conlleva un montón de problemas, primero con su pareja, con su familia, con su entorno, con su otro hijo si lo tiene. Sí que es verdad que en ese caso la culpa, ¿no?, que sienten las madres, que relatan las madres cuando deciden continuar el embarazo, viene de que las mujeres siempre nos sentimos responsables, ¿no?, de todo en la vida. Y tiene que ver porque existe una red de prejuicios hacia las personas con síndrome de Down que se ponen en contexto cuando la mujer decide continuar el embarazo, en este caso cuando las madres con síndrome de Down deciden continuar el embarazo, pero viene de ahí, de toda esa red de prejuicios que existe hacia el síndrome de Down, ¿no? Y cómo esas madres se culpabilizan de esa situación. ¿Y no sé si tenéis testado o estudiado la figura del padre? Es decir, ¿el padre influye sobre la futura madre? ¿La presiona, la condiciona para que aborte, por ejemplo? ¿O al contrario? No sé qué papel tiene el padre en este caso. En el caso del estudio y del libro que acabamos de publicar, sí que pudimos ver que las mujeres cuando toman la decisión, ya sea tanto de interrumpir como de continuar el embarazo, lo asumen como una decisión propia. De hecho, en las entrevistas decían que podrían entender incluso, ¿no?, que continuar el embarazo o interrumpirlo mediara en un posible divorcio incluso. Sí que queda ver qué rol ejercen efectivamente la paternidad y los padres en esa toma de decisiones, pero ya les digo que las entrevistas lo que nos dicen es que las mujeres asumen la decisión como propia, como una decisión que toman ellas por ellas mismas. ¿Esa mujer consigue tener suficiente información, se asesora de profesionales para tomar esa decisión o se ve influida por el entorno? Es muy complejo porque la sensación también que tenemos cuando hicimos las entrevistas es que viene información por todos los lados mediada, ¿no? Pero sí que es verdad que las profesionales, porque también entrevistamos a profesionales de las entidades de Down España, lo que dicen es que, claro, cuando las madres y las familias se acercan a las entidades de Down España, son probablemente familias que vayan a continuar el embarazo. Entonces, claro, eso es un sesgo que
que hay que intentar paliar para que la información se dé en el mismo contexto del diagnóstico, no que sea que las familias y las madres vayan a buscarla, porque es muy difícil, ¿no? Porque sí que es verdad que su entorno ejerce presión, sí que evidentemente la comunidad sanitaria sí que habla, ¿no? Y pone en contexto esos prejuicios, y las mujeres, digamos que hay veces que de forma proactiva tienen que buscar esa información, y es complicado, y les viene por muchos medios y no siempre es verídica ni realista. Sí, nosotros desde las asociaciones, sí que yo creo que en la mayoría, no sé si en todas, pero prácticamente en todas, siempre hay un servicio de atención a las personas, a las mujeres sobre todo, porque quien vienen suelen ser mujeres. Es verdad que ese sesgo vienen matrimonios, pero habitualmente lo que entendemos es que vienen sobre todo mujeres, ¿no? Mujeres que están embarazadas, que han tenido el diagnóstico y que acuden a las entidades para obtener información, ¿no? Evidentemente yo creo que eso es uno de los puntos donde insistimos nosotros, ¿no? En que las madres, las parejas, sería muchísimo mejor, ¿no? Pues reciban una información de cuál es la realidad de las personas con síndrome de Down, y esa realidad les llega a través de, la mejor manera es a través de las asociaciones, ¿no? Ella tiene la experiencia esa, yo la experiencia que tengo, no sé cómo se puede compaginar, es que yo la experiencia concreta que tengo es que yo creo que de todas las familias, también es posible, de todas las familias que han venido a tener una información directa porque estaban embarazadas y el diagnóstico era síndrome de Down, ninguna ha vuelto a la asociación. Es posible que hayan ido a otra asociación o que se hayan movido en otro campo, ¿no? Pero la experiencia es que no vuelven. Con lo cual hay que decir que posiblemente aborten, ¿no? ¿Cuál es el papel aquí del ginecólogo? Eso sí que es verdad que es súper relevante. La ginecología y la obstetricia es esencial en esto, y sí que es verdad que hay que hacer una labor de información. También en el libro lo que proponemos es que se recojan muchas contradicciones que la ginecología y la obstetricia tienen, se reflexione, se hable, ¿no? Porque no todo el mundo de forma individual tiene por qué tener esos prejuicios hacia el síndrome de Down, pero sí que la comunidad sanitaria siente que tiene que dar esa información sobre el síndrome de Down, aunque en lo personal, digamos, no lo sientan así. Y entonces yo creo que ahí sí que habría que hacer un diálogo y una reflexión en torno a qué tienen o cómo informan sobre el síndrome de Down y a qué contradicciones propias se enfrentan. Y luego al final es verdad que el embarazo, tanto para las mujeres como para la familia en general, es un momento muy vulnerable, y la primera información que reciben siempre es por parte del profesional ginecólogo o ginecóloga. Entonces eso es muy importante, hacer ahí un trabajo arduo, que lo hacen desde las entidades. En botella, ¿no? Y que habrá que establecer una mayor relación con el mundo, no sé, incluso ya no solo ginecólogos, sino en la propia facultad antes de que sea médico, ¿no? Sí, una de las propuestas que hacemos es, evidentemente, también porque nosotros venimos del ámbito académico, es incidir en una formación con perspectiva de discapacidad, pero también con perspectiva de género en la formación de los futuros médicos. Es esencial eso, y que como digo, se reflexione de que la práctica clínica no es siempre fácil, que te puedes encontrar situaciones que no quieras, y cómo podemos enfrentar eso. Yo creo que es esencial la formación. Y luego hay el papel también que juegan las matronas, imprescindible, porque ellas son realmente las que intentan ejercer ese papel de acompañamiento a las mujeres cuando están embarazadas en todos los casos, y aún más en este. Porque hacéis una referencia a que realmente como que los profesionales médicos o sanitarios en general no quieren sentir esa responsabilidad, ¿no? De que una mujer tenga un hijo que tenga ciertas malformaciones o un síndrome de Down y demás. Pero claro, ¿cómo se conjuga eso? Porque la información es necesario darse. Claro, ese es el eterno dilema que siempre está encima de la mesa. ¿Cómo conjugamos esa responsabilidad que pueden sentir la comunidad sanitaria de he dado la información bien, cómo la ha dado, a que la información hay que darla? Una de las cosas que proponemos es que la jerga científica, que es algo que podría ser muy fácil, ¿no? Y la jerga técnica se baje y se aterrice, que los diagnósticos se aterricen en la vida de las mujeres. ¿Qué significa ese diagnóstico para esa familia? Por ejemplo, si he tenido una pérdida anterior, ¿no? A lo mejor
podría aceptar que mi hijo tuviera síndrome de Down, y eso es importante, situar los diagnósticos en la vida de las mujeres y de la familia y bajar sobre todo lo que significa un diagnóstico en términos científicos. Ahora que dices eso, estoy pensando en cosas personales mías, el papel de la maternidad es fundamental. O sea, pero por ejemplo, mi hija mayor tuvo un aborto y me tiene un grupo de terapia para volver a quedarse embarazada y se volvió a quedar embarazada. ¿Se podría fomentar, por ejemplo, terapias de madres y padres con chicos con Down embarazadas para que convivan, que conozcan lo que supone, ¿no?, tener un hijo ya con experiencia a los que no lo tienen? Sí, o sea, bueno, como tal organización de un proceso, digamos, pautado de decir vamos a hacer este tipo de actividades no se hace, pero indirectamente sí que hay grupos, aparte de que te decía, de los profesionales de las asociaciones, también en la mayoría hay grupos de padres que digamos acogen a las familias que acuden y que de una manera, bueno, pues a lo mejor en una reunión, no de una forma organizada, ¿no?, pero sí que en una reunión pues explican su experiencia, lo que han vivido, cómo lo han sentido, lo que han pasado, cómo fue la comunicación que les hicieron cuando el niño iba a nacer, cómo es la comunicación que es posterior, pero que es importantísima también de cuando nacen los niños, porque en eso históricamente sí que hemos cambiado mucho, pero todavía sigue habiendo un sesgo ahí tremendo, ¿no? A mí cuando mi hija nació me dijeron que comería muy bien, que estaría muy gordita y que sería feliz, o sea, era lo típico en esa época, ¿no? Eso ya ha cambiado, pero relativamente, ¿no? Ahora, pues no sé, Mónica seguramente dirá más cosas, pero la experiencia que yo tengo de madres o padres que te dicen, pues muchas veces la comunicación es prácticamente nula, o sea, no hay comunicación. Nace el niño o la niña y se acabó, no hay más, ¿no? Y la comunicación previa, como decía ella, pues suele ser bastante sesgada siempre en el sentido del aborto, ¿no? O sea, la comunicación médica en general, y no será porque no lo trabajamos desde las asociaciones desde Down España, porque este es un proceso desde que apareció Down España, es decir, hace 30 años ya se trabajaba en los hospitales, ya se informaba a los médicos, a las matronas, a la enfermería, y eso ha sido continuo. A lo mejor es que tampoco sabemos informar del todo bien, ¿no?, pero sí que ha sido un proceso continuo. Pero sigue habiendo ese sesgo por la parte médica de decir lo mejor que puede hacer es abortar. Y eso es así. Es lo que os trataba, con esas entrevistas que has realizado, qué sensación, ¿no? ¿Qué prejuicios son los que más refieren las familias que se han enfrentado a la situación? En realidad, claro, prejuicios concretos, bueno, de todo tipo, ¿no? Pero sí que es verdad que es lo que dice Mateo. Usted, por ejemplo, en un cribado, que además en el libro lo que también ponemos de manifiesto es que al final en el sistema sanitario lo que se hace es un circuito por el que las mujeres pasan, que lo llamamos el dispositivo, ¿no?, del diagnóstico, en el que te hacen un cribado y te dicen en un 98% de probabilidades su hijo tiene posibilidad de tener síndrome de Down. Claro, ¿qué significa ese 98%? Vamos a ubicarlo, es que de cada 100, ¿no? Entonces, eso sí que es importante que se establezca una información que se baje, que se sitúe. Aparte también de que aparecen los propios sesgos y los propios prejuicios, digamos, clásicos, que en el síndrome de Down los conocemos, pero esos los tenemos muy claros, muy evidentes, muy blanco sobre negro, ¿no? Su hijo, bueno, no lo sé, tú lo sabes mejor, Mateo, pero no va a poder andar, ¿no? Me decía una madre, va a estar... seguramente va a acabar institucionalizado y ese tipo de cosas, pero eso ya lo sabemos, en la discapacidad lo tenemos muy ubicado. Habría que dar un paso más y bajar toda la jerga científica y técnica. Y otra de las cosas que comentáis también, que me parece bastante interesante, es dentro de ese circuito, ¿no?, que hace la mujer que está embarazada y demás, hay como ciertos puntos y unos plazos concretos. Entonces, claro, que ahí, de alguna manera, esa falta de tiempo de ponderar o de tener tiempo de hablar con personas que se hayan visto en esa situación o de valorar realmente de forma más tranquila una decisión así tan importante que, digamos, que se les empuja de alguna manera a tomar eso. Sí, pudimos ver que los marcos legales que se establecen para la interrupción voluntaria del embarazo ejercen mucha presión para las mujeres, pero también para la comunidad sanitaria. Te tengo que dar esa información rápido porque se te va a pasar el plazo de poder interrumpir el embarazo y tienes que ir corriendo al hospital a que te den un diagnóstico, y de ahí es como un circuito, pero bien acelerado por eso, por los plazos que se establecen sobre la interrupción voluntaria del embarazo. Evidentemente es
una reflexión muy importante, pero habría que hacerla, ¿no? ¿Cómo podemos facilitar esa toma de decisiones en el embarazo de una forma mucho más tranquila y mucho más sosegada? Claro, sí, pero es que, claro, hablando de legislaciones, ese es el otro problema que tenemos, ¿no? Yo creo que es un debate que tenemos que sacar también y que en el libro también aparece, pero que desde en España pues lo hemos mantenido siempre y en general toda la discapacidad pues lo mantiene, ¿no? El enfrentamiento entre lo que dice la Convención, que lo sabes perfectamente, el artículo 10 pues dice que no tiene que haber ninguna discriminación de ningún tipo en cuanto al aborto por motivos de discapacidad, ¿no? Y sin embargo la legislación española, el Estado español que ha firmado la Convención y que por tanto debería cumplirla, como en otros casos también, en educación, en empleo y en otras cosas, ¿no? Pues en este caso tampoco lo cumple, ¿no? Y entonces se produce una desigualdad tremenda entre abortar por discapacidad y aborto pues normal en el plazo normal, ¿no? Desde Down España y las asociaciones somos asociaciones neutras políticamente, incluso en este tema, por supuesto, somos absolutamente neutros, ¿no? Es decir, no estamos ni a favor ni en contra del aborto, pero sí que estamos a favor de que se defienda lo que dice la Convención. Es decir, que hablando de plazos, el plazo no debería haber un plazo específico para personas con discapacidad o para abortos por discapacidad, ¿no? Sería una cuestión de plazos, como estamos comentando, a lo mejor en este caso ampliarlos todos, no sé cómo se podría hacer, pero lo que no nos parece bien en absoluto, ni a la discapacidad en general, es que haya un plazo específico para el aborto de personas con discapacidad. Eso rompe la igualdad, manifiesta que tener una persona con discapacidad, un niño con discapacidad o con síndrome de Down es una mala situación y entonces eso pues, produce esa desigualdad ante el nacimiento ya directamente, ¿no? Entonces en eso nosotros, como Down España, y ya desde antes de que apareciera la Convención, defendemos que no tiene que haber ninguna distinción ni ningún plazo distinto para el aborto de personas con discapacidad, niños con discapacidad o sin discapacidad. El plazo debería ser el mismo porque las personas que nacen tienen todos la misma igualdad, la misma dignidad como personas, ¿no? Entonces, eso desde el punto de vista médico, pues yo, lo que decíamos antes, ¿no? En los plazos. Muchas mujeres, entiendo yo, me imagino que Mónica eso lo podrá decir más claramente, se quedan con el diagnóstico médico, no llegan a dar el paso siguiente a tener más información, ¿no? Tampoco se trata de imponer ninguna información, es decir, en absoluto. Desde España y las entidades nunca imponemos ninguna información, sí que la facilitamos, ¿no? Y entiendo que sería importante que la gente tuviera esa información directa, no ya de lo que piensan los médicos, sino de lo que piensan y viven las personas que están en las asociaciones. Aprovechar la reforma del artículo 49 y la nueva ley de discapacidad y demás, ¿no? Para mejorar la disciplina, ¿no? Claro. Es complejo, es muy complejo, pero sí que es verdad que está claro que lo que dice Mateo, no hay plazos, pero no hay plazos para nada, ¿no? Yo creo que intentar que en la medida de lo posible las decisiones sobre el embarazo se tomen de una forma tranquila, ¿no? Que es lo que reclaman las mujeres. Luego has dicho tú una cosa que lo subrayaría, ¿no? De que no os politicen. Exacto. De un lado y de otro. Exacto. De un lado y de otro se pueden politizar. Absolutamente. Sé positivamente que nos van a politizar, pero bueno, de alguna forma este debate yo creo que es un debate que va saliendo de vez en cuando, ¿no? Es complicado de explicar, no es un debate fácil, para nosotros no lo es, pero sí que creíamos importante que esta tesis y este libro salieran adelante y creemos importante que el debate, pues de alguna forma aparezca, porque el debate plantea una contradicción, es decir, hay gente que piensa que el aborto tiene que estar ahí, tiene que tener sus plazos. Nosotros, ya te digo, ni entramos ni salimos. Yo como persona puedo tener mi opinión, como entidad no tengo ninguna opinión. La legislación es la que hay y ya está, ¿vale? Pero se plantean esa diferenciación entre aborto, digamos casi, podríamos decir, eugenésico, o con tintes o con sesgos eugenésicos hacia el síndrome de Down y otras discapacidades, y el resto tiene otro tipo de tratamiento y otro tipo de plazo, ¿vale? Estos, por un lado, nos van a pegar porque van a decir que estamos contra el aborto. No es verdad, vuelvo a insistir, ni estamos ni dejamos de estar, respetamos la legislación, pero es que por el otro lado viene a ser lo mismo. Por el otro lado hay gente que manifiesta hipócritamente que todos los nacimientos tienen que nacer, que no tiene que haber aborto y menos por discapacidad, pero luego a la hora de que esos niños han nacido, los apoyan hacia las familias,
los apoyos hacia las personas con discapacidad brillan por su ausencia, la segregación empieza a aparecer en cuanto empieza la escuela, la segregación en el mundo del trabajo empieza a aparecer, y entonces estamos en un punto intermedio donde evidentemente nos van a dar por un lado y por el otro, pero bueno, no somos los primeros que nos van a dar, ni es la primera vez, ¿no? Cuando sacamos un tema de estos, o el tema de la inclusión educativa, pues las redes durante los días siguientes, pues Iciar lo sabe muy bien, pues arden y nos dicen de todo, por un lado y por el otro. Pero bueno, creo que la postura de Down España es muy clara, es decir, mantenemos lo que defiende la Convención, y repito, lo manteníamos antes ya, no es nuevo, no lo cambiamos con la Convención, y es que no tiene que haber un plazo diferente por motivo de discapacidad intelectual para el aborto, eso por un lado. Y por otro lado, defendemos que las familias tienen que informarse, deberían informarse, y Down España y las asociaciones de Down España están para eso, para informarles cuál es la realidad de las personas con síndrome de Down, que sabemos que seguramente es muy distinta de la que a veces los médicos pintan, ¿no? Yo una duda, hasta ahora que hay encuestas, ¿cuántas encuestas habéis hecho? El trabajo en realidad parte de la base, que es importante, y hay una mención a Agustín Huete porque él trabaja todo el tema de la demografía, y el trabajo tiene una parte demográfica en la que precisamente lo que queríamos es saber cómo estaba la demografía de la población con síndrome de Down. Lo que nos dimos cuenta es que no ha habido un descenso de la población, sí un descenso de la natalidad, porque por el lado de la esperanza de vida ha aumentado. Y luego hemos hecho 16 entrevistas en profundidad, un grupo de discusión, y también hemos podido analizar el discurso político en el Senado y en el Congreso de los Diputados, porque nos parecía importante que si íbamos a sacar medidas, ¿no?, y proposiciones, tenemos que saber el contexto legislativo antes y qué se había dicho para poder hacerlo.